Voy a comentar un vídeo titulado Así funciona la electricidad, publicado por Veritasium. Y muy bien, este será entonces el tema a tratar en este nuevo episodio de tu canal favorito en ingeniería. ¿Dónde más si no es en Ingenieros en Serie para todos ustedes? El canal que resuelve. Y quien te diga lo contrario, pues carece de personalidad. Perfecto. En este vídeo titulado Así funciona la electricidad, publicado por el gran Derek Müller, más conocido en el mundo de la divulgación como Veritasium, pues lo que hace es una segunda parte a su primera divulgación de la electricidad titulada como las ideas erróneas que nos enseñan acerca de la electricidad. Y para que te pongas en contexto, te dejo en la descripción, digamos, los enlaces de los vídeos que hago referencia. Ojo, la primera parte del vídeo de Veritasium, las ideas erróneas que nos enseñan acerca de la electricidad, también la he comentado. Entonces, en esta segunda parte del vídeo de Veritasium, titulado como Así funciona la electricidad, pues muchos me han pedido que por favor reaccione, que comente y dé mi punto de vista sobre ese vídeo. Perfecto, entonces empezamos. Para ponerlos en contexto, la primera parte pues trata acerca de una pregunta que realiza Veritasium a toda la comunidad, ¿no? Seguidores, divulgadores y demás. Propone un circuito eléctrico de ciertas dimensiones, las cuales son muy particulares. Para empezar, es un circuito eléctrico muy simple, pero sus dimensiones son algo, digamos, asombrosas. Tengo un circuito muy simple con una bombilla y una batería. Es simple y los conductores. Pero la particularidad es que la longitud de este circuito es de un segundo luz, y la distancia entre el interruptor y la bombilla es de 1 metro. Y la pregunta que hizo Veritasium es, ¿cuánto tiempo? A ver, lo planteo mejor. Una vez cerrado el circuito, una vez cerrado el interruptor, la pregunta es, ¿cuánto tiempo demora en encender la bombilla? Entonces la respuesta que dio Veritasium fue distancia, que es de 1 metro, partido sobre la velocidad de la luz. Lo cual implicaría que la onda electromagnética parte desde el interruptor y va a la bombilla y no va por todo este tramo del circuito. ¿Sí? Entonces, esa respuesta, digamos tuvo muchas críticas, muchos comentarios, comentarios negativos del por qué era así, ¿no? Evidentemente, Veritasium tuvo muchas críticas y esta segunda parte, titulada como Así funciona la electricidad, es precisamente para esclarecer, para, digamos, dejar más claro por qué esta respuesta es correcta. Entonces, repito, esta segunda parte, titulada como Así funciona la electricidad, es para dejar en claro por qué esta respuesta, 1 dividido por la velocidad de la luz, es la correcta. ¿Sí? Y en este vídeo, Veritasium expone 3 errores comunes que, digamos, la gran mayoría comete acerca de la electricidad. Y en torno a esos 3 errores en torno a estos 3 comunes errores de lo que la mayoría de personas piensa acerca de la electricidad, vamos a plantear este video reacción. El primer error es: los electrones llevan energía de la batería a la bombilla. Entonces, el primer error que cometen o que se piensa es que los electrones llevan energía de este recurso, de esta fuente, hacia la bombilla y por eso se ilumina. Entonces, eso es falso y aquí lo voy a argumentar. Para empezar, amigos, yo he tomado nota de todo lo que ha dicho Veritasium y vamos a ir comentándolo. Para empezar, analicemos por qué se enciende la bombilla. ¿Sí? La bombilla está hecho de un filamento que es conductor, un material conductor. Es decir, los electrones ya forman parte
de todo el material conductor. Los electrones, repito, ya forman parte de todo el material conductor. Es decir, no es necesario que tenga que viajar desde la batería hacia la bombilla. Ya el filamento contiene electrones. Este cable conductor del circuito contiene electrones. Entonces, no es necesario que los electrones tengan que viajar de la batería a la bombilla. ¿Estamos de acuerdo? Eso tenlo en cuenta. Y aquí vamos a hacerle un zoom. Digamos que esta es una parte de este filamento. Estas cargas positivas, vienen a ser los iones positivos metálicos del entramado, como expone Veritasium. Aquí están los electrones. Entonces, ¿por qué se enciende la bombilla? La bombilla se enciende porque parte de la energía cinética de estos electrones, de un electrón, parte de su energía cinética, al hacer, digamos, una colisión con este entramado, es decir, los iones positivos de la red metálica, pues parte de esa energía cinética la transforma en movimiento. Y ustedes saben que a nivel atómico el movimiento se transforma lentamente en calor, ¿sí? Entonces, la bombilla se enciende porque debido a a cada uno de esos calores generados en todos esos entramados, en todos estos iones positivos, toda esa transferencia de calor, producto de que parte de la energía cinética se pierde en esas colisiones, pues esos movimientos se van a ir agrupando hasta desencadenar un calor que tiene como consecuencia la incandescencia del filamento. Y es por esa razón que se enciende la bombilla. ¿De acuerdo? Pero la pregunta en cuestión sería entonces, ¿el electrón de dónde adquiere esa energía cinética? Esa es la gran pregunta. La energía cinética la adquiere del campo eléctrico, señores. ¿Sí? Es decir, que el campo eléctrico, una vez cerrado el circuito, así para que lo entiendas, viaja a velocidades, la velocidad de la luz en un medio conductor es cerca del 98 a 99% en un medio conductor. Es una onda electromagnética. Lo que viaja a casi la velocidad de la luz en este medio conductor es el campo eléctrico. Y el campo eléctrico, como ya he mencionado en otros vídeos, origina una fuerza de origen electrostático en esta partícula. Y una fuerza eléctrica, pues, tiene como consecuencia una energía cinética. Esa energía cinética es la que se va perdiendo en las colisiones del entramado. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación fundamental del vídeo. Ahora, pero ¿de dónde proviene ese campo? ¿Solamente proviene de la batería? No, porque ahí Veritasium hace una genial analogía en la cual, no solamente proviene de la batería, porque si tú acercaras la bombilla a la batería, la intensidad tendría que ser mayor, la intensidad luminosa tendría que incrementarse, pero si tú coges un circuito cualquiera y lo aproximas a una batería, no sucede eso. Entonces, no todo el campo eléctrico que hace que la bombilla se encienda proviene de la batería, sino también que proviene del campo eléctrico superficial de los conductores, ¿no? Entonces, y hace una explicación muy, muy genial acerca de por qué sucede ello, ¿no? Hace una simulación con muchos programas, entonces, ni bien insertamos la batería en su posición, hay una distribución de cargas, ¿de acuerdo? Esta es polaridad positiva y hay una polaridad negativa. Es decir, hay un campo eléctrico de la batería. Sí, hay un campo eléctrico de la batería y también internamente hay otro campo eléctrico de la batería. Es decir, hay un campo eléctrico de la batería, pero no es el único que permite dar la energía cinética al electrón, sino también existe un campo eléctrico de estas cargas eléctricas superficiales. Es más, el libro de interacciones
electromagnéticas de Chabay y Sherwood demuestra por definición también, ¿no?, que estas cargas eléctricas superficiales crean un campo eléctrico externo. Es ese campo eléctrico externo el que hace que el campo a través de todo el circuito, digamos, sea constante, digamos, energiza el circuito. El campo generado por las cargas eléctricas superficiales. Y eso es un gran punto. Así que en eso totalmente de acuerdo con el primer punto del vídeo de Veritasium. Como segundo error que se comenta ahí, que la mayoría piensa, los electrones en movimiento se empujan entre sí a lo largo del circuito. Muchos piensan que los electrones fluyen como si fueran moléculas de agua empujándose unas a las otras. También piensan que son como especies de canicas dentro de una tubería. No, así no funciona la electricidad. Repito, imagínate que esta distribución de cargas sea como una superficie de agua y que una gota cae en esa superficie. Esa variación de cargas no se da de una carga que esté continua a la otra. Es decir, no se da de una carga que estén realmente juntas. Si yo varío, digamos, si yo realizo una interacción o el más mínimo movimiento del orden de un radio de un protón, ese disturbio se propaga como una onda electromagnética alrededor de todo este espacio. Eso es lo que explica Veritasium, que tienes que entender la energía eléctrica no son como bolitas dentro de una tubería. Realmente son ondas electromagnéticas que están aquí, digamos, dispuestas a transportarse una vez que le des la acción de la señal. Estas cargas se distribuyen instantáneamente puesta en la batería y al accionar el interruptor es como la gota que cae en esa superficie de agua. Evidentemente no se propaga como una onda mecánica, como en el caso de una gota que cae al agua o una piedra que cae al agua. Se propaga como una onda electromagnética. O sea, quiero que imagina para que entiendas cómo funciona realmente. Esto sería como la piedra que cae al estanque de agua y esto se propaga como una onda electromagnética. Esa variación, por más mínima que sea el movimiento, esa variación, así sea el radio de un protón, ese radio de protón se transmite como una onda electromagnética y transmite esa energía cinética instantáneamente. No tiene por qué el electrón salir, pasar por la batería y viajar hasta el filamento. Eso es lo que tienes que entender y es muy importante para que puedas entender cómo funciona realmente la electricidad. ¿Sí? Entonces, he intentado, es complicado esta parte porque estoy intentando explicar la idea de Veritasium para que la mayoría del público lo pueda entender y espero poder hacerlo correctamente, aunque no todo es perfecto. El error número 3, mucha gente piensa que solamente, lo que había expuesto, que solamente la batería suministra el campo eléctrico. No, he dicho que también el campo eléctrico de este conductor del circuito eléctrico, o sea, de los cables conductores, también proporciona, mejor dicho, estas cargas eléctricas de las superficies conductoras también proporcionan un campo eléctrico que va a permitir que se encienda esta bombilla. Entonces, Veritasium resume esos 3 errores. El primer error, repito, los electrones, ¿qué piensa la mayoría de personas? Que los electrones llevan la energía de la batería a la bombilla. No, amigos, porque para empezar, cuando se cierra el circuito, lo que viaja es el campo eléctrico, como una onda electromagnética, y actúa sobre los electrones que ya forman parte del filamento. Los electrones ya forman parte del filamento, amigos. No tiene por qué desplazarse de aquí hacia aquí. ¿De acuerdo? Error número 2. Repito, error número 2. Los electrones en movimiento se empujan entre sí a lo largo del circuito. No, amigos. Muchos piensan que estos electrones se van repeliendo.
¿no? Porque ambos son carga negativa y sus campos mutuos de cada una de estas partículas hacen que se repelen y se empujen como si fueran bolitas dentro de una tubería. No, no, amigos. Esta distribución superficial de cargas y el campo eléctrico obedecen a la más mínima interacción, así sea del radio de un protón, que es como bien menciona Veritasium. O sea, a la más mínima interacción, al más mínimo disturbio, esto se expande, esto se propaga como una onda electromagnética, ¿no? Imagínate una piedra que cae en un estanque y va creando ondas, ¿sí? Es verdad, ¿para qué están los cables? Ayudan a canalizar mejor la energía para que, digamos, toda la energía no se pierda en el espacio. O sea, los cables tienen una función y la cual es de canalizar la energía. Y error número 3, solamente la batería suministra el campo eléctrico. No, no solamente la batería, porque también existe un campo eléctrico gracias a estas cargas superficiales, ¿sí? Y esta parte la explica a detalle Veritasium con una simulación muy genial. Y perfecto. Y para comprobar estos 3 puntos que ha comentado Veritasium como errores, los cuales ya he fundamentado, pues el gran Derek Müller invita a un grupo de ingenieros, en el vídeo lo pueden ver, a hacer, digamos, esto experimentalmente la prueba. Evidentemente no se construye un circuito de 1 segundo luz, pero sí hace un circuito, digamos, a una escala equivalente aproximada. Y este es el circuito. Los conductores tienen 550 ohmios, derecho e izquierdo. La batería es de 18 voltios y la resistencia de la bombilla es de 1,1 kiloohmios, ¿no? Aproximadamente considera como 1000 ohmios. Entonces, ese es el circuito que construyen ahí por los ingenieros de Caltech y ponen en marcha el circuito. Y hay una señal muy, muy importante que aquí la voy a dibujar. Aquí está la señal. Esta es en negro, mejor dicho, en azul voy a poner la señal de la tensión de 18 voltios sobre, ahí 18 voltios, sobre esta bombilla, este filamento. Y aproximadamente en solo nanosegundos hay una tensión, se detecta en la bombilla una tensión de aproximadamente 4 voltios y luego ya comienza a ser uniforme, ¿no? Es decir, apenas se cierra el circuito, hay una tensión de aproximadamente 4 voltios en este filamento, suficiente para que alcance, digamos, una intensidad de corriente de 1 miliamperio en este punto para encender una luz LED muy, muy, muy suave, por así decirlo. En conclusión, amigos, Derek Müller, Veritasium, demuestra en ese vídeo que efectivamente su respuesta era cierta. Eso es lo que demuestra, ¿sí? Interesante, ¿no? Entonces, quiero que lo veas de esta manera. Lo cual, en principio, uno diría, entonces, el campo no pasa por acá y el campo realmente va del interruptor hacia aquí. No es que vaya del interruptor ahí. Digamos, el interruptor viene a ser como un medio de disturbio, ¿no? Un medio de disturbio en el cual las cargas se juntan, ¿no? Esta polaridad, digamos, se juntan. Aquí es como la piedra que cae en ese estanque tan tranquilo y ¡pum!, la onda se propaga, ¿no? La onda se propaga y llega aquí. Sí que es verdad que al inicio, en la respuesta, que era aproximadamente nanosegundos, no llega del todo la energía, pero la pregunta que plantea Veritasium es en qué tiempo se enciende la bombilla. La única crítica que podría hacer es que para evitar inconvenientes y demás, la pregunta correcta debió ser, una vez cerrado el interruptor, ¿sí?, ¿cuál es la mínima
mínima magnitud de tiempo, mínima cantidad de tiempo que se necesitaría para obtener una corriente eléctrica en la bombilla. Digamos, ahí sí sería una pregunta más completa, porque algunos dirán, no, yo no creo que un miliamperio encienda. No, un miliamperio sí puede encender determinadas bombillas LED, que es precisamente lo que muestra Derek Müller en el experimento. Entonces es realmente genial. Es un vídeo muy espectacular de Derek Müller, en la cual demuestra su humildad y él mismo relata y comenta que no hizo un buen trabajo en la primera parte, ¿no? Él pide disculpas, que en la primera parte del vídeo titulado como las ideas erróneas que nos enseñan acerca de la electricidad, él no hizo un buen trabajo intentando explicar. Espero yo estar haciendo un buen trabajo explicando esas conclusiones, porque realmente no es un tema fácil. Realmente, y no es fácil porque uno no puedas explicarlo correctamente, sí y no. El tema es que lo difícil está en hacer este tema tan complejo, que intervienen muchas ecuaciones de Maxwell y muchas gradientes y demás, conceptos de potencial, conceptos bastante complejos que no se ven en la electricidad cotidiana. Entonces, por esa razón, llamó bastante la atención la publicación de este vídeo. Pero estas leyes, amigos, no son nada nuevo. Son leyes del electromagnetismo. Si has estudiado bien el vector de Poynting, podrás tener estas preguntas. Una de las preguntas que yo siempre me hacía en la universidad es muchas preguntas que aquí ya he resuelto en el canal. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que la intensidad de corriente eléctrica sea constante? Si no dicen que no dicen que una resistencia se opone a la corriente. ¿Qué es lo que pasa en este punto? También he demostrado por qué la corriente se mantiene constante en un filamento. Tengo otros vídeos explicando eso. O sea, indirectamente, muchos de los vídeos que ya he publicado aquí sustentan más y son de gran apoyo si quieres entender los dos vídeos del Gran Veritasium. Así que, bueno, espero yo haber hecho un buen trabajo intentando explicar esto sin ecuaciones, sin tantas diferenciales, sin gradientes ni demás, sin poner las leyes de Maxwell o las ecuaciones de Maxwell, mejor dicho, aquí en la presente. Le he estado dando muchas vueltas para que puedan comprenderlo la mayoría del público. Así que espero que les haya gustado el vídeo. Y pues, si te ha gustado realmente, me ayudas mucho compartiéndolo con todos tus compañeros, sobre todo con aquellos que tengan muchas, pero muchas ganas de aprender. Si tienes cualquier duda, queja, sugerencia o reclamo, pues puedes ponerlo en los comentarios. Y como ya sabes, este vídeo ha llegado gracias a nuestro principal auspiciador, el que hace posible que yo esté aquí y tú puedas estar del otro lado aprendiendo un poquito. El principal auspiciador es el creador del universo. Así que muchas gracias y conmigo será hasta una próxima oportunidad.